tema de la pintura de articulaciones. ¿Qué más? Por acá quería escuchar, no deberías pensar que no. Querías hablar. Ahora, vamos. Pasa ahí. Dilo. No, la idea que creo que también se refiere, por ejemplo, cuando habla de relaciones tanto a los movimientos estáticos o también mandibulares que se refieren, dinámicos, que se refieren más que nada a lo que hemos hablado cuando hay un movimiento de la mandíbula, cuando hay lateralidad o protrusión, y estático es cuando se mantiene estable, por ejemplo, en una posición de máximo. Bien, chicos, mira. Qué bueno que estén bien sacados en el tema porque nosotros cuando hagamos una rehabilitación, vamos a rehabilitar a nuestros pacientes, sobre todo en el área de rehabilitación, prótesis parcial, prótesis fija, prótesis removible, implantes. Tenemos que hacer primero cómo se relacionan los maxilares, tanto el superior como el inferior. ¿Sí? Es una relación del superior con el inferior que vamos a ver. En esta relación vamos a ver, hay planos de oclusión que están relacionados al maxilar superior. Luego tenemos que ver que el maxilar superior es más amplio que el inferior, en parámetros normales, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo se relaciona lo que vimos en la parte anterior, la relación molar, la relación canina. Hay un entrelazamiento vertical que se llama overbite, entrelazamiento horizontal que se llama overbite, que vamos a ampliarlo más adelante. Hay una curva de compensación que se llama la curva de Stick y la curva de Wilson. Eso lo vamos a hablar ahora con las diapositivas. Entonces, vamos a ver la relación. ¿Cómo existe esa relación del maxilar superior e inferior? ¿Cómo debe ser en los parámetros normales para rehabilitarlos? ¿Sí? Pero al mismo tiempo, esa relación es de que tenemos nosotros movimientos para masticar, para manipular los alimentos, para funcionar, para hablar, para hacer la función del sistema nático. Y ese movimiento del maxilar no es solamente en la apertura izquierda, tiene muchos movimientos, ¿sí? De lateralidad, de derecha, izquierda, recursiva, y abre con una máxima intercupidación y una máxima conclusiva, una máxima lateralidad derecha, máxima lateralidad izquierda. Todo eso vamos a estudiar más adelante cuando hagamos los análisis conductales. Y eso se hace a través de tres planos, los movimientos manipulados a través de tres planos dimensionales, donde hay un plano horizontal, el plano horizontal es que va a involucrar los dos códigos. Entonces, cuando hablamos de los movimientos de plano horizontal es cuando la mandíbula abre y cierra, porque está en los planos de pasa. Pero cuando pasa en un plano sagital, entonces ya va a pasar por uno de los dos códigos, donde uno va a permanecer en su posición fisiológica condilar o de bisagra terminal se llama, y el otro se va a mover. Y hay otro plano frontal que divide, ¿no?, en derecha y izquierda, que también va a pasar por uno de los códigos y también va a hacer diferentes movimientos que vamos a ver ahora. A través de esos planos, ¿no?, de un factor como que el articulador totalmente ajustable tiene un factor que te va a hacer movimiento de la mandíbula, ¿no?, y te va a dibujar qué es lo que te dibuja, qué diagrama va a sacar en cada plano de los movimientos. Claro, entonces en los movimientos de este pantógrafo, por ejemplo, en los planos sagitales va a ser un diagrama, se llama el diagrama de Poussin. En el plano horizontal va a ser otro diagrama y en el sagital otro diagrama. Entonces, esos son los diferentes movimientos que vamos a estudiar ahora en la clase de hoy. Pero en sí, para que ustedes entiendan que vamos a relacionar el maxilar superior con el inferior, pero
ejemplo, esta máquina se va a mover de diferentes formas a través de 3 planos tridimensionales. ¿Sí? Estos 3 planos nos van a dar diagramas para nosotros entender cómo son los diagramas. ¿Sí? En movimientos extremos. Esos diagramas que vamos a sacar son los movimientos extremos. O sea, cómo sale un diagrama y qué dibuja en movimientos extremos, ¿no? Entonces, continuamos, chicos. Entonces, sabemos que las relaciones intermaxilares lo hacemos a través de un articulador, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a tener la boca del paciente en el consultorio para hacer un buen diagnóstico, para hacer un buen estudio y para realizar un buen plan de tratamiento. Este articulador, por ejemplo, es el idóneo es el semiarticulado, ¿no? Donde vamos a ver los planos, ¿no? Todo nace del traumo de la oreja, ¿no? Que está acá está la posición de bisagra del paciente, aquí está el cóndilo, ¿no? Si ustedes del traumo de la oreja, acá está. Entonces todos los planos van a nacer de este traumo, porque ahí está el cóndilo. Entonces, si nosotros vemos el arco facial pasa del traumo por el nasio y pasa más o menos por el agujero intraorbitario por la parte inferior. Coincide el arco facial. Entonces, este plano tiene que coincidir con el plano de traumo, que se le llama. Pero vamos a hablar de eso más adelante, pero la idea es esta, ¿no? Luego, cuando nosotros veamos otro plano, el plano de Camper, por ejemplo, es el plano que nace del tramo de oreja al área de la nariz. Y este plano de Camper tiene que ser paralelo a la tabla oclusal del maxilar superior. Es por eso que cuando ustedes estudien más adelante prótesis total, estudien prótesis parcial, tienen que buscar, cuando ustedes hayan la dimensión vertical tardía, por ejemplo, por eso yo les digo, pongan atención porque esto les va a servir para todo. Lo que aprenden acá, van a entender de ahí para más adelante cómo rehabilitar en las diferentes áreas, ¿no? Cuando encuentren a un paciente, por ejemplo, que perdió toda la dentadura, no tiene ninguna dentadura, ya no tiene dientes, el hueso se ha reabsorbido, o sea, ha perdido la dimensión vertical. La dimensión vertical habíamos dicho que es el equilibrio que hay, es el 3/3, ¿no? Ese equilibrio, y el paciente quedó chiquito, ya perdió la dimensión vertical y tenemos que hallarle esa dimensión vertical. Tenemos que hallar un espacio libre para que a través de ese espacio libre, ustedes están escuchándome, no están mordiendo, tampoco estamos la boca abierta, están en un estado de reposo. En ese estado de reposo, las caras oclusales del maxilar superior o las caras oclusales del maxilar inferior, hay un espacio libre. En ese espacio libre es donde ustedes pueden hablar, deglutir, comer, todos los movimientos del sistema anático hacen a través de ese espacio libre, ¿verdad? Entonces, el paciente de prótesis total ya perdió todo eso, entonces le hacen los rodetes de oclusión, le hallan los fonemas. Es bien amplio para hablar, pero más o menos la idea, ¿no? Van a devolverle la dimensión vertical y una vez que le devuelvan la dimensión vertical, van a trazar los planos de Camper y le van a buscar el paralelismo de esos rodetes para recién poner dientes. Por eso esos planos tienen que más o menos tenerlos siempre presentes. Y eso ya le van a hablar más adelante, cuando ustedes entren en prótesis parcial removible, prótesis total, le van a hablar sobre los troncos de Frankfurt, Camper, la curva de Lee, curva de Wilson. Entonces, muchas veces tenemos que rehabilitar con todas esas planos. Y muchas veces también tenemos que hacerlo con otras tablas oclusales rectas, ya sin curvas, rectas, planas. Todo dependiendo del paciente, pues, ¿no? La calidad de hueso, qué tanto se ha resolvido. Pero más o menos sale con estos planos. El inicio es que ustedes, conociendo estos planos, conociendo la posición fisiológica orbital, que es la relación céntrica, porque el paciente perdió la dimensión vertical, dientes, hueso, pero no ha perdido el ATM, no ha perdido esa posición fisiológica orbital, que es la relación céntrica, punto de partida para rehabilitarlos. Y a través de esa relación céntrica vamos a encontrar los diferentes planos. ¿Ya?
Les hablo así o menos nomás porque son temas largos de cuando ustedes entren a prótesis totales, y ahí le van a extender esa clase, pero más o menos la idea es eso, ¿no? De conocerlo para que ustedes puedan entenderlo. Por ejemplo, miren, acá hay una rehabilitación de un paciente y estos son los rodetes de cera que se le ha hallado al paciente, pero se le tiene que hacer a través de la articulación, se le tiene que hacer a través de los planos, ¿no? Estos planos. Entonces, estos rodetes tienen que tener una altura idónea, ideal. No es que yo lo voy a poner cualquier medida, porque si le pongo cualquier medida, a la final no está bien. Tengo que hallar la medida idónea y hallar el espacio libre y hallar todo. A través de diferentes planos, cada de campo, para después articularlo, hacer los movimientos y después estirar libre. Y esto tengo que ponerlo al paciente nuevamente para probar si estamos bien o estamos mal. Y estamos bien porque hemos hecho todos los pasos correctos, ¿no? Entonces, este paciente nuevamente vuelve a tener la funcionalidad que lo había perdido, porque es un paciente, lo estamos rehabilitando, un paciente que perdió todos los dientes, ¿no? Entonces va a tener movimientos de apertura, cierre, funcionales a través de los planos, va a poder hablar, va a poder hacer todo lo que lo había perdido, pero va a poder hacerlo bien porque lo hemos hallado con las medidas adecuadas, ¿sí? Porque hemos hallado los planos, todos los planos adecuados. Ya, vamos, esa es la idea. Entonces, las relaciones intermaxilares, dice aquí, ¿no? Constituye el punto de partida para el tratamiento de los pacientes que requieran prótesis total, prótesis fija, prótesis parcial, extensas, rehabilitación con prótesis o implantes también, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber esas relaciones. Y tenemos, según el doctor Hiche, en 1977, él hizo a través de 4 determinantes, ¿no? Las relaciones intermaxilares. La articulación temporomandibular derecha e izquierda, o ambos, porque son dos, es un punto de partida. Y el ATM también son las determinantes de la morfología oclusal, quiere decir, a través de este ATM empiezan a formarse la formación de los dientes permanentes, ¿no? A través de estos ATM vamos a estudiar los movimientos y las relaciones intermaxilares. Entonces, qué importante es cuidar esta articulación, ¿sí? Vamos a estudiar la oclusión dentaria, ¿no? Quiere decir los contactos de los dientes superiores con los dientes inferiores, cómo se relacionan con todas las curvas de cooperación, el PIC, la llave molar, la llave que llamaba la llave de Acle o la oclusión canina. Todo eso tenemos que estudiar porque es la oclusión de los dientes y el sistema neuromuscular que le va a dar la fuerza para que haga todos esos movimientos, ¿sí? Entonces no solamente se trata de estudiar la máxima intercombinación, perfecto, estudiamos eso, pero relacionado a todos los componentes que van a intervenir en esta máxima intercombinación, ¿sí? Entonces son 4 componentes que tenemos que estudiar, ¿ya? Entonces, y a través de los planos tridimensionales, que le dije, que son 3 planos, ¿no? Horizontal, sagital y frontal. ¿Ya? A través de esos planos vamos a hacer todos los movimientos, ¿no? Movimientos de apertura, cierre, ¿sí? Entonces, sabemos nosotros que cuando tenemos en un plano, la mandíbula puede abrir y cerrar, se llama movimiento de rotación. Y cuando estamos en otro plano, ya la mandíbula hace los movimientos de la cara derecha, propulsiva, ¿sí? Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, pero todo eso está relacionado el eje terminal del cristal, es la casa, el cóndilo, está delante del tramo, se relaciona con el tramo de la oreja, ¿sí? Ese eje terminal tiene que tener un plano que va relacionado con las caras dorsales. El plano que empieza del tramo de la oreja al ala de la nariz, se llama el plano de Campbell.
Ese plano de Camper está relacionado a la tabla oclusal del maxilar superior. Y eso lo relacionamos a través de una platina, la platina de Fox, ¿no? Esa platina de Fox es una herramienta necesaria, por ejemplo, cuando haga usted prótesis parcial y prótesis total. Más de prótesis total. Le van a decir, ¿qué tiene que comprar esta platina de Fox? Para ver los planos, paralelismo de los planos, los planos bipopulares, los de Camper. Si realmente queremos hacer las cosas bien, todo esto se tiene que hacer. Si queremos hacer todas las cosas bien. ¿No? Ahora, la platina de Fox entra a través del cáncer acá la cruzada demasiado superior y encuentra el paralelismo. En la parte anterior, esta es la parte lateral, y en la parte anterior tiene el paralelismo con la línea bipocular, que es otro plano. ¿Ya? Pasa. ¿Cómo pasa esto? Sí. Pero quiere pasar. ¿Se cae? Se va a caer. Ahí. Gracias. Mucha tecnología para eso. Entonces, este plano de Camper, como le decía, tiene que estar paralelo a la tabla oclusal del maxilar superior. Luego tenemos el plano involuntario o el plano del trampo, también conocido. El plano del trampo que también nace en el trago de oreja, pero ahora sí va a pasar por el infraorbitario por la base menor. Y ahí pasa un plano. Y generalmente este plano tiene que ser paralelo o coincidir con el arco facial. ¿Sí? Con el arco facial. O sea, tenemos que tener esas cosas muy en cuenta. Acá dice que muchas veces encontramos el plano, podemos utilizarlo a 41 milímetros por arriba del borde incisal de los incisivos. Este es el borde incisal. Medimos 41 milímetros y vamos a encontrar el punto referencial para el plano infraorbitario o el plano de trampo, ¿no? Y otro dice que se encuentra a 2,5 milímetros por debajo del nacio, quiere decir punto nacio, acá a 2,5 centímetros, más o menos todos coinciden con el arco infraorbitario en la base inferior. Ese es el punto, y luego trazas otro punto de tramo, le haces una línea y ese es el plano del tramo o infraorbital, ¿sí? Y el plano de Camper, le haces un punto acá, pasas tu regla y ese es el plano del tramo, ¿sí? Tiene que tener mucha relación, ¿ya? Luego tenemos que ver la distancia intercondilar también. El articulador semiajustable en los modelos A4000, sí podemos nosotros a través del arco facial ver las distancias intercondilares. En el articulador mío A7000 ya viene ya con distancias intercondilares estándares para trabajar. ¿Qué es válido? Pero estas distancias intercondilares dice que una distancia estándar es 110 milímetros, ¿sí? Una distancia estándar, y a partir de ahí puedes tener más o menos dependiendo del paciente, pero si agarramos y medimos la distancia estándar del código BIOAR, lo trabajan con 110 milímetros aproximadamente, ¿sí? Porque trabajo con distancias intercondilares del código derecho con el código izquierdo, y eso lo mide a través del arco facial. El arco facial en la parte anterior tiene 1, 2 o 3 o SMM, ¿no? Entonces ahí va a medir. Pero esos son relaciones supermaxilarias en dinámica.
Entonces, cuando hablamos de dinámica, son todos los movimientos, pero que no están relacionados con una máxima intercompilación. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la relación céntrica es netamente articular. Es la posición del código, muy al margen, que esté o no esté, generalmente no está en máxima intercompilación. ¿Ya? Entonces, es un movimiento donde no hay contactos, ¿no? En apertura el maxilar y en un estado de reposo donde hay un espacio libre entre el maxilar superior y el maxilar inferior. Estos movimientos donde no hay contactos dentales. Los planos, ¿no? Los planos de campo, como les decía, se ven en tres secciones, ¿no? Código derecho, código izquierdo, línea horizontal, pasa una línea y es un lado del campo. Y el lado del campo, cuando delante del tramo, abre la nariz. Y esos son planos, este plano de campo tiene que ser paralelo a la base del tono también. Y el otro plano del campo, el de Kaplan, tiene que ser paralelo a la arcada. La tabla oclusal del maxilar superior. Ojo, el Kaplan tiene que ser paralelo a la tabla oclusal del maxilar superior y el campo tiene que ser paralelo a la base del mentón. Y buscamos esos planos cuando hagamos rehabilitaciones más adelante. Cuando ustedes entren a otras áreas de especialidad, les van a volver a repetir, pero ya no le van a explicar, sino le van a decir. El plano de campo, pues se supone que yo le estoy enseñando eso. ¿Sí? Se supone que ustedes saben. ¿Ya? El de campo, ¿no? El de campo ya les expliqué esto, ¿no? Vamos pasando entonces. La curva de compensación o curva de Stick. No todos tienen, y todo está relacionado, la curva de Stick está relacionado al código, está relacionado al entrecruzamiento vertical y entrecruzamiento horizontal. Quiere decir, hay pacientes que tienen un entrecruzamiento vertical. El entrecruzamiento vertical, es lo normal es que haya de 2 a 3 milímetros. Un entrecruzamiento vertical es lo normal. Entonces tienen una curvatura de compensación también de valores de 2 a 3 milímetros, la curvatura de compensación. Pero cuando el paciente tiene mordida profunda, porque es un entrecruzamiento ya no es de 2 a 3 milímetros, sino pasa a ser un entrecruzamiento de 3 a más, que ya se le considera como mordida profunda, la curva de compensación también se acentúa. Porque eso, ahora cuando nosotros hagamos nuestros valores de curva de compensación de Stick, todo está relacionado con el ATM. Todo va relacionado con el ATM. ¿Sí? Con la eminencia articular, ¿no? Nosotros tenemos una eminencia articular y no todos, esa eminencia articular no todos tienen la misma grado de curvatura, algunos más, algunos menos. Está relacionado a la curva de compensación. Entonces, esta curva de compensación es la línea que va a pasar desde el gallino, la cúspide de la premolar, cúspide, no pasa, cúspide de la segunda premolar, cúspide de la primera molar, segunda, tercera, la cúspide, una línea, pone el poquito en la cúspide y pasa la línea. Y esa línea va en ascenso, generalmente, ¿no? La línea de compensación en ascenso. ¿Ya? Entonces, la curva de Stick es la línea, es la curvatura de superficie de solución de los dientes desde el vértice del punto del canino inferior, siguiendo todas las cúspides vestibulares inferiores hasta la cúspide vestibular de la última molar. Quiere decir, poner un puntito en las cúspides y unimos los puntos. Unimos los puntos y va a salir una curva de compensación llamada la curva de Stick. Esa curva de Stick, no todas las tenemos, algunos son más planos, algunos son más acentuados, algunos son mucho más acentuados porque está relacionado al entrecruzamiento vertical. ¿Sí? Código, eminencia articular y entrecruzamiento vertical. ¿Sí? Es así. Tenemos también la curva de Wilson, que está relacionada, todo viene de la mano, ¿no?
La curva de Wilson ya no va a ser una curva vertical. La curva de Stick es una curva de esta forma, ¿no? La curva de Wilson ya es una curva más horizontal, de este lado, ¿sí? Una curva horizontal. Entonces, la curva de Wilson van a unir, dice acá, las cúspides vestibulares y palatinas de molares y premolares, superiores e inferiores. ¿Okay? Por tanto, de una emercada a la emercada del otro lado. Quiere decir, pongo un puntito en la cúspide, imaginemos la primera premolar, un punto en la cúspide vestibular y le pongo un punto en la cúspide lingual. ¿Perfecto? Y luego la primera premolar también, cuando agarro un diente, agarro el mismo diente del otro lado. Un punto en la primera, en la cúspide de la cúspide vestibular y otro puntito en la cúspide lingual. Y uno de esos dos puntos y los proyecto, porque es también imaginario, la curva de Fick, la curva de Wilson. Entonces, al unir, tiene que haber una intersección en el plano central, en el medio, ¿bueno? ¿Sí o no? Entonces, unes y te va a salir una curvatura. En algunos, la curvatura será más acentuada, en algunos será menos acentuada. Entonces, quieres unir la punta de la segunda premolar con la segunda premolar, la primera molar con la primera molar, vas uniendo las cúspides y trazas una curvatura. Y te va a salir una curva horizontal, algunos más acentuados que otros. Esa es la curva de Wilson. ¿Ya? Eso también lo vamos a estudiar. Una vez que ya nosotros hayamos articulado, cuando hagamos los estudios en la práctica tenemos que hallar los valores de la curvatura de Fick, de Wilson. Más adelante, en la práctica 11, si no me equivoco, porque vamos a ir analizando cada uno de las curvas de compensación de cada uno. Vamos a hallar los planos de Campbell, de Carlos de Francia, vamos a hallar todas esas cosas. ¿Ya? Y todos esos registros lo vamos a hacer a través del articulador segmental. Es por eso que ustedes, cuando van a estudiar, van a hacer rehabilitaciones, tienen que hacerlo con este articulador. Claro que se hace, si ustedes han ido de repente han ayudado a algunos consultorios que trabajan con Matarrata y dicen, no, pero ellos trabajan así, le va bien. Vayan a otros consultorios donde hacen bien las cosas y le va mejor. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque hacen las cosas bien y tienen pacientes que es otro tipo de pacientes, ¿no? Entonces, muchas veces me dicen, doctor, pero hay una galería, están cobrando 30 soles, 40 soles las curaciones, ¿usted por qué cobra más? Yo le explico. Y a pesar que van a hacer un esfuerzo, pero ellos se quedan, porque los conocimientos cuestan, no valen. Entonces, cuando trabajan con articuladores semiajustables son porque han hecho especialidades, o hay gente que piensa diferente y hace las cosas diferentes. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? No está en el montón. Entonces, todos esos movimientos que nosotros hemos visto, lo vamos a transferir a través de un articulador. Y este articulador nos va a dar esos valores, ¿no? El articulador, sobre todo el semiajustable. Sea la marca que sea, ¿no? Acá hay un PIOAR, pero no necesariamente tiene que ser un PIOAR. Puede ser cualquier marca, pero de un articulador semiajustable. Claro que el PIOAR es también un articulador muy fácil de maniobrar. Tiene de repente los acabados son más finos, más bonitos, y es asequible al costo, ¿no? Entonces podemos hacer. Pero esos movimientos también van a simular los movimientos de apertura, cierre, movimientos de propulsión, movimientos de lateralidad. Vamos a ver todos a través de los que estén relacionados a los diferentes planos. ¿Por qué? Porque a través del arco facial, esa posición cráneo maxilar del paciente lo hemos llevado al articulador, ¿sí? A través de unos fríos tenedores, ya lo estamos haciendo, ¿sí?
¿Ya? Entonces, todo eso vamos a hacerlo a través de este articulador y a través del arco facial. Si lo pasó, lo voy a pasar un poco más rápido porque eso sí ya ustedes lo hemos hecho en la parte práctica. ¿Ya? Ahí vamos a ver la distancia intercondilla, ¿no? SML y los valores de la distancia intercondilla, ¿no? El valor estándar es 110 milímetros, ¿verdad? Y el ángulo de Bene para hacer los movimientos excéntricos, le llaman, ¿no? Movimientos excéntricos. Ya saben ustedes cuando hablamos de movimientos excéntricos y cuando hablamos de movimientos excéntricos, ¿no? Ya más o menos ya están enchufados en el tema. Entonces, el ángulo de Bene y la angulación cotilla también, que normalmente se trabaja y se articula con movimientos con angulaciones estándares, que son de 15 grados, son los movimientos estándares. Pero nosotros, si lo personalizamos, que más adelante vamos a personalizar esta angulación de Bene, nos van a dar de repente 15 grados en uno y en el otro me van a dar 20 grados de repente, o de repente 20 y 25 grados. ¿Por qué? Porque es personalizado la angulación de mi paciente. Y eso es lo que vamos más adelante también a aprender a programar la articulación, el articulador semiajustable. De eso se trata, ¿sí? Aprender a programarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros vamos a hacer los diferentes tipos de movimientos. Hacemos los movimientos con angulaciones estándares, sí es válido, pero vamos a tener que hacer retoques. Pero hacemos los movimientos con las angulaciones personalizadas, va a caer casi exacto y preciso esas regulaciones, ¿sí? El plano extraorbitario, lo habíamos dicho, este es el arco facial, punto nacio, a 2 milímetros, a 2 centímetros y medio, de acá, punto nacio, acá 2 centímetros y medio, se encuentra el punto inferior del intraorbitario y todo va relacionado con el tragus. Y cuando nosotros ponemos el arco facial, generalmente tiene que coincidir el plano de Frankfurt con el arco facial, coinciden, son paralelos. ¿Sí? Es una forma de ver, ¿ya? Que también vemos. Y estos son los registros intermaxilares que vamos a hacer en relación céntrica. También lo podemos hacer en oclusión habitual, también yo les voy a explicar cuándo hacemos en relación céntrica y cuándo hacemos en oclusión habitual. Cuando hacemos en oclusión habitual es porque hacemos trabajos no muy extensos, no muy largos. Cuando no hemos perdido, por ejemplo, no hemos perdido dirección vertical, los dientes posteriores, esto fue posterior, no se ha perdido la dirección vertical y la rehabilitación no es muy extensa, lo podemos hacer en oclusión habitual, o sea, cuando muerde el paciente, pero cuando ya perdió la dimensión vertical, tiene que ser una relación céntrica, porque yo le voy a guiar, yo lo voy a hacer, voy a hallar nuevas relaciones verticales, entonces yo lo hago en relación céntrica. ¿Sí? Más o menos, más adelante le vamos a hablar sobre eso. ¿Ya? Entonces, esas son las rehabilitaciones. Para rehabilitarlo, las técnicas, las diferentes técnicas para hallar la relación céntrica, que eso creo que es el tema de la próxima semana, hay muchas técnicas. Nosotros vamos a hacer una en práctica que se llama la lámina de Long. Entonces, esa lámina de Long ustedes tienen que hacerlas. ¿Cómo van a hacerlas? Una placa radiográfica, las cortan en tiritas de 1 centímetro de ancho por 5 centímetros de largo, las cortan, le hacen huequito, las amarran y ahí tienen su lámina de Long hecha por ustedes. También ya venden, pues, ¿no? Pero si ustedes la quieren hacer, esas placas las cortan, las van armando y las van poniendo y las traen como una bolita en, no sé, en un llavero, en el agujero del llavero lo pueden poner, lo ponen, le hacen un huequito cortado, lo ponen o lo amarran con una pita. Entonces ya tenemos nuestra lámina de Long prefabricada por ustedes mismos. Hay varias formas de hacerlo. Ya hay varias formas de hacerlo. ¿No? Es diferente. O las pueden comprar o las hacen. Entonces vamos a esa es una técnica. El kit de energía.
Y hay otras más técnicas que vamos a hablar más adelante, porque el tema de la próxima semana, si no me equivoco, es relación céntrica. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a hablar más sobre este tema. Pero la cosa es de que la técnica que nosotros hagamos para llegar a la relación céntrica, mientras lo hagamos bien, válido. Y lo articulamos en relación céntrica, porque vamos a hacer una representación más compleja y más compleja. Ah, sí, le puse su crónica con mi permiso porque el doctor dijo. Y para hacer la relación céntrica hay unos registros en cera, ¿no? Son unos registros de la relación céntrica. Esto vamos a hacerlo en la práctica. Pero si no lo cambiaste crónica. Identificados, vamos a hacer esto. Mira, y de programación o la Ese es el programa, eso yo no dibujo. creo que lo vamos a hacer en la práctica. ¿Ya? Factores relacionados a la exactitud de los registros, ¿no? De intermaxilares. Entonces, estabilidad de la base de los rodetes. El paciente tiene que apoyarnos, tenemos que nosotros decirle qué es lo que queremos del paciente. Para hallar la relación céntrica, el paciente muchas veces tiene que colaborar. Tú educas y le dices, yo quiero registrar esta mordida, y tú le vas a apoyar a registrar esta mordida y el paciente te va a apoyar, te va a ayudar a registrar. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Sí, tienen los puntos de contacto. Los puntos de contacto retrusivos cuando están en relación céntrica. Esto yo le voy a explicar en el momento de la práctica, ¿no? Y la indicación de resultados. Entonces, todo esto tenemos que chequear, ¿sí? Para hallar una buena relación céntrica. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos mandibulares o mecánica del movimiento mandibular. Estos movimientos se hacen a través de tres planos, ¿sí? Donde hay un plano que puede involucrar los dos cóndilos y hay otros planos que involucran solamente un cóndilo. Y a través de pactógrafo te va a botar una figura, ¿sí? Un diagrama, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces existen los movimientos mandibulares. Me he confundido. Ya, los movimientos, la mandíbula tiene dos tipos de movimientos. La mandíbula, ¿sí? Hay un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. ¿Ya? El ATM es una articulación compuesta. Existen tres componentes: el disco articular, el cóndilo y el capilar granadero. Entonces se dice una articulación compuesta. Pero al mismo tiempo, esto de la articulación compuesta se le conoce como una articulación ínfimo-artroidal. Quiere decir, no solamente rota, porque está en su posición de articulación, una posición fisiológica del cóndilo, rota, sino también sale de su articulación, se mueve de su articulación hacia muchos lados. Por eso se le conoce como una articulación ínfimo-artroidal. Cuando lleguemos al tema de ATM, ahí vamos a hablar un poco más de este tema, ¿sí? Pero la cosa que va a ser un movimiento de rotación, cuando está en movimiento de rotación, lo va a hacer cuando está en su posición de bisagra terminal o posición de relación céntrica, ¿no? Posición fisiológica coordinada, ¿no? Sí. Cuando está en esta posición de relación céntrica, se llaman movimientos excéntricos. Y los movimientos excéntricos son movimientos de rotación. Movimiento de rotación. Y cuando son movimientos de traslación, es porque se salió de su posición de céntrica y son movimientos excéntricos o de traslación, porque ha salido de su posición fisiológica del cóndilo o de relación céntrica, se mueve a través de una eminencia circular hacia adelante, propulsiva, derecha o izquierda, pero se va a mover en diferentes posiciones. Es una articulación muy compleja también, ¿no? ¿No? Entonces, es por eso que hacen estos tipos de movimientos.
estos tipos de movimientos. La rotación, el cóndilo permanece en su misma posición, no se mueve, porque está en movimiento de rotación. Traslación, el cóndilo ha salido de su posición fisiológica y el cóndilo se ha ido a diferentes puntos, derecha, izquierda, hacia adelante. Entonces, conocido como movimientos excéntricos también. Son dos tipos de movimientos los que hace el cóndilo, ¿no? De rotación y de traslación. Entonces, y estos movimientos de rotación y traslación se dan pues en el sistema masticatorio, ¿no? Cuando la boca abre, cierra alrededor de un punto y cuando también se va hacia el lado, por eso se llama movimientos funcionales, ¿no? Y el ATM, cuando hay movimiento de rotación, permanece en posición de bisagra terminal, que le llama posición fisiológica condular o relación que cuando se hace movimiento de rotación. Y este movimiento se va a hacer a través de tres ejes de rotación. Se llama ejes de rotación. Rotación horizontal, rotación frontal o vertical y rotación sagital. Entonces, y estos movimientos, estos se llaman horizontal, coronal o eje transversal, sagital o eje sagital, frontal o eje vertical, ¿no? Entonces ahí está, los tres planos, ¿no? Este es el plano horizontal, y esto involucra los movimientos a los dos cóndilos, porque es un plano que va a pasar y va a involucrar a los dos cóndilos. Pero este plano sagital, que viene así, ya no involucra un solo cóndilo y el otro cóndilo se va a mover. O sea, uno permanece en posición de bisagra terminal y el otro se mueve. No involucra los dos cóndilos. Y el otro frontal, que viene así, que va a partir acá. La derecha e izquierda también va a involucrar uno de los cóndilos. El único que involucra los dos es el horizontal. ¿Sí? Y aquí eso también se va en el diagrama, en el cartógrafo, va a verse un tipo de diagrama. Y vamos a ver los diferentes tipos de diagramas que se hace en los diferentes planos o ejes de rotación. ¿Sí? En los diferentes planos o ejes de rotación. Estos son, ¿no? Más o menos frontal, sagital y horizontal. ¿Sí? ¿La tienen? Entonces, cuando hablamos de movimientos en eje de rotación horizontal, quiere decir que el movimiento de la mandíbula se va a hacer de apertura y cierre, porque hay un movimiento en un plano que va a involucrar los dos cóndilos. Los dos cóndilos permanecen en su posición de bisagra terminal y hacen un movimiento de rotación. Entonces, cuando hace un movimiento de rotación, de apertura y cierre, ¿no? Movimiento de bisagra terminal, movimiento de bisagra o de apertura y cierre, también se llama, ¿no? Cuando hay un plano horizontal. Entonces, la apertura y cierre, porque los dos cóndilos se mueven en similitud, es porque están en los movimientos en el plano horizontal. ¿Ya? Pero cuando estamos en el plano frontal, entonces no va a involucrar los dos cóndilos, involucra un cóndilo, donde uno permanece estable y el otro se mueve, porque los movimientos son diferentes, derecha, izquierda, adelante, atrás. Y uno va a permanecer estable, cuando uno permanece entre la derecha, entre la izquierda, o hacia abajo, hacia arriba, entonces porque el plano frontal se lleva a cabo cuando el cóndilo se desplaza de atrás hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Y sale de posición de bisagra. De terminal, mientras el otro cóndilo opuesto se mantiene en su posición de bisagra terminal donde hay un plano. ¿Ya? Estos son los movimientos frontales. Bisagra terminal. Y el movimiento sagital es también, pero ya pasa, involucra uno donde un cóndilo se desplaza pero de arriba hacia abajo, un cóndilo se desplaza de arriba hacia abajo, ¿no? Mientras el otro permanece en su posición de bisagra terminal, ¿no? Entonces, esto es el movimiento en rotación en el plano sagital. Más o menos
para ir entendiendo todos los movimientos funcionales que se hace en cada tema. Y el movimiento de traslación es también cuando ambos cónditos salen de su posición de bisagra terminal, ambos cónditos. Quiere decir, yo estoy mordiendo y quiero morder hacia adelante. Entonces los dos puntos van a deslizarse hacia adelante, es un movimiento de traslación, porque los dos han salido de su posición de bisagra terminal. Eso lo hacemos cuando hacemos movimientos de propulsiva, ¿no? Lleva hacia adelante, pues, y los dos cónditos a través de una independencia articular salen y hacen un movimiento de traslación. ¿Ya? Y vamos a ver los movimientos que nos descifra el pantógrafo. ¿Cómo hacemos estos movimientos? ¿No? Movimientos funcionales límite y entornos sagittales. Movimientos funcionales límite quiere decir extremos, movimientos extremos. En este plano, ¿no? Hay un límite de apertura posterior, límite de apertura anterior, o sea, vamos a hacer movimientos límites en el plano sagital, límite de contacto superior y movimientos funcionales. Y nos va a descifrar un diagrama. Hacemos un estudio de eso, un poquito más minucioso. Entonces vamos a ver que los movimientos bordeantes de apertura posterior es el número 1, va a ser este diagrama. ¿No? Ahorita vamos a estudiarlo. El movimiento bordeante de apertura anterior es este movimiento en una apertura límite anterior extrema y este es posterior extrema. Movimiento bordeante de contacto superior se hace este tipo de movimiento, hasta acá este punto. Y el movimiento funcional es este. ¿Cómo desciframos esto? Esto tiene un. Si ven acá hay un punto. Y a partir de acá hay otro punto. Pero acá hay un punto largo y acá en el movimiento bordeante de contacto superior quiere decir que los dientes están contactando el de arriba con el de abajo. ¿Y cómo va a descifrar esos movimientos? Acá está involucrado otro punto, ¿no? El overlay, la posición de relación céntrica. Vamos a descifrar cómo se forma este diagrama. Este diagrama se llama el diagrama de Poisson. Y vamos a ver por qué y cómo se forma este diagrama. ¿Sí? Entonces, este diagrama de Poisson, cuando hablamos con el primer punto, ¿no? Este punto de acá. Movimiento bordeante de apertura posterior. Entonces, cuando recién abrimos la boca, ¿no? Abre la boca a una distancia de 2 a 3 milímetros y de ahí abre la boca en apertura máxima. Entonces acá, ¿no? En el movimiento sagital, el pantógrafo te va a mandar, te va a hacer una guía. Entonces esta guía de acá, por eso este de acá es así. El paciente está en su posición de bisagra terminal, abre la boca. Cuando abre la boca de 20 a 25 milímetros, el cóndilo permanece en su posición de bisagra terminal, no solamente rota, pero no sale, sigue. Pero rota cuando está en una posición de 20 a 25 milímetros. Y te va a marcar el primer punto de contacto acá. Porque parte de un espacio libre. Parte de un espacio libre, ¿no? Que está, no están relajados. A partir de ese espacio libre, abre la boca. De 20 a 25 milímetros, el código hace un movimiento de rotación pura y el pantógrafo se va a caer. Luego, haces un movimiento de apertura máxima, y el código se va a desplazar. Hacer un movimiento de desplazamiento, no de traslación. Entonces, el código ya no va a estar en posición de relación céntrica o posición de bisagra terminal, sino va a ser un ligero desplazamiento hacia adelante. Y va a haber en el pantógrafo va a haber esta. Entonces, a eso se le llama apertura
de posición posterior, Me parece que como él dijo que apertura, movimiento mordiente de apertura posterior, ¿no? Y movimiento mordiente de apertura anterior, cuando está estos son movimientos extremos, ¿ya? Son movimientos extremos, a ver qué, en movimientos extremos, cómo nos bota, qué diagrama nos va a botar. Ya para la siguiente lo haré mejor. Pero ya tenemos el primer movimiento de apertura. Esto, hasta acá, ¿cuánto avanzó? ¿Qué hizo acá? El primer movimiento. Un movimiento de rotación pura. ¿De distancia de cuánto? De 20 a 25 milímetros. Entonces, cuando ustedes abren la boca, de 20 a 25 milímetros, no abre mucho, el cóndilo sí, eso. está haciendo un movimiento de rotación pura, porque no hay desplazamiento del cóndilo. Cuando abren más de 20-25 milímetros y ya llevan una apertura máxima, el cóndilo se va a desplazar. A través de su cóndilo se va a desplazar y va a marcar en el patrón como un quiebre, ¿verdad? Y luego le decimos movimiento mordiente de apertura anterior, en el plano sagital le decimos al paciente que ahora cierre la boca, pero en una apertura máxima anterior, porque son movimientos extremos, ¿verdad? Entonces, cuando hace este movimiento mordiente de apertura anterior, el paciente cierra, pero en movimientos extremos de apertura anterior, cuando el cóndilo sigue en su posición de desplazamiento, va a marcar esto. Porque si el paciente no hace movimientos extremos, va a regresar, ¿no? Se regresa a su anterior, pero estamos viendo movimientos extremos, ¿sí? Entonces, se hace este otro movimiento, y el paciente, o sea, muerde en una máxima propulsiva y el cóndilo permanece ahí. O sea, quiere decir que el cóndilo puede hacer movimiento de rotación en su posición de bisagra terminal, pero al mismo tiempo también puede hacer movimientos de apertura anterior extrema. Tiene una articulación muy compleja y completa. Ya, pero bueno. ¿No? Porque los otros no hacen eso. Pero clásico. Y ahora vamos a ver los movimientos bordeantes de contacto superior. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ya estar primero en un punto de relación céntrica, de ahí llegar a la máxima intercupidación, y de la máxima intercupidación tenemos que decirle que lleve una protrusiva hacia adelante para que llegue al punto de apertura anterior máxima. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo es. Entonces, para este movimiento bordeante de contacto superior está determinado por las características de las superficies oclusales, porque ya ahora está determinado por el procedimiento vertical y horizontal de los dientes anteriores. Está determinado. Está delimitado por el grado de variación entre la relación céntrica y la máxima intercupidación. Entonces partimos de un punto de relación céntrica y luego le decimos lleva una máxima intercupidación y qué tanto va a haber ese desplazamiento excéntrico, ¿verdad? Deslizamiento. Ahorita vamos a ver. Cuando de la relación céntrica va a la máxima. La pendiente de la vertiente cúspide de los dientes posteriores. ¿Qué tanto las cúspides? Porque encaja. Hay una oclusión, la normal es cúspide fosa, ¿no? Dice que la cúspide palatina tiene que caer en la fosa de la cúspide vestibular del inferior. Hay una fosa, ahí tiene que haber, ¿no? Entonces, ¿qué tanto está esa vertiente? Y eso está relacionado al funcionamiento vertical, está relacionado a la curva de crecimiento. ¿Ya? El grado de sobremoseo vertical de los dientes anteriores. ¿Qué tanto está la vertiente vertical y horizontal? ¿Qué tanto está pronunciado? Está normal, ¿verdad? Está la morfología palatina de los dientes anteriores y superiores y la relación de las arcadas, ¿no? No sé, no me digas. Acá lo vamos a ver bien. Entonces, se supone que partimos de un espacio libre, ¿no? En
movimiento posterior partimos de un espacio libre, abrimos. A partir del espacio libre hallamos la relación céntrica, porque la relación céntrica está acá. Los otros cursos sí. En la articulación, no Claro, está en la máxima pues. intensificación, sino acá. ¿Sí? Y pude que en la relación céntrica, cuando muerdes y coincide, ¿Qué él dijo? dice que está en una oclusión en relación céntrica. Es realmente la oclusión ideal. Coincide, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? La oclusión ideal que tiene que coincidir. Ahora no tenemos una oclusión fisiológica, no siempre va a coincidir. Entonces, en el tipo de espacio libre, hallamos la punto de relación céntrica y a veces hay un punto de contacto posterior que se llama punto de contacto posterior recursivo en relación céntrica. ¿Sí? El paciente muerde y hay un deslizamiento en céntrica. Este es el punto de relación céntrica. El paletógrafo me marca punto de inicio, relación céntrica. Y le digo, lleva una máxima intercomplicación, el paciente muerde y hace un pequeño deslizamiento en céntrica hasta llegar a la máxima Voy a hacer intercomplicación. como sea. No creo que sea cuánto sea. Este deslizamiento generalmente debe estar en 1 milímetro, en parámetros normales, máximo 1,5. Ya estamos en un punto de contacto o máxima intercomplicación. Y habíamos Lo dicho mencionó. que esto está Lo habrás visto en su relacionado a la varianza de la relación céntrica a la máxima intercomplicación. Cuando yo estaba hablando con Las Cristian. tendencias esculpidas en los sitios posteriores a la sobremordida Pero lo horizontal y mencionó en la vertical, práctica, ¿no? en las preguntas. Entonces, hasta ahí ya estamos en la máxima intercomplicación que tenemos en este primer punto. Luego, de aquí le vamos a decir que lleve movimientos de propulsiva máximo hasta lo máximo que pueda, pero va a haber un deslizamiento hacia abajo, ¿no? ¿Has considerado tanto? Por No me acuerdo si tengo por escuchar el audio. la sobremordida vertical y horizontal de los dientes Sí, ahí anteriores, está. ¿no? Entonces, Escucho. le decimos que lleve hacia abajo, hay un movimiento. Esta vertiente que va a pasar acá hace un movimiento expansivo, un movimiento catáctico, ¿sí? Y ahí tenemos, acá hay un borde, una mordida de borde a borde, de vis a vis. Ahí nos podemos estudiar tomar. Hay que hacerlo Y ahí le vamos a decir que lleve hacia adelante. Y va a haber un sobrepaso del borde, no del borde, que es este de acá. Ay, es que viene esto, ya fue. Y de ahí le decimos que siga yendo adelante y va a ser un sobrepase hacia arriba, porque la mandíbula no es pasos del borde a borde, sube hacia arriba. Este sobrepase hacia arriba. Y luego le decimos que lleve una máxima propulsiva que se va a unir con el movimiento mordial de la apertura posterior. ¿Recuerdan? Ahí quedó. Superior, y de ahí esto de acá que son movimientos funcionales de la masticación. Pero yo escribí eso. Entonces, en conclusión, en el diagrama de José sale en el plano sagital, en el paletógrafo, en movimientos extremos. ¿Entendieron esta parte? Lo que están haciendo sí lo entendieron. Lo que están haciendo es una cosa respecto a la Voy a morir, voy a morir. ¿Ya? No sé qué voy a decir. Una respuesta que no es infinita. Ahí está. Voy a poner lo que yo pienso que es. ¿Captaron esto? Sí lo agarraron, ¿no? Sí, ¿no? Y así como esto, están los otros movimientos bordiales en el plano sagital, el plano frontal es otro movimiento bordial, el plano horizontal hace otro tipo de movimiento bordial y van a salir otros diagramas. Otros diagramas. ¿Sí? Salen otros diagramas. Vamos a ir.
horizontal. Sale bordeante lateral izquierdo, bordeante lateral derecho, continuación movimiento bordeante lateral izquierdo propulsiva, continuación movimiento bordeante lateral derecho. O sea, quiere decir el plano horizontal hace movimiento ya máxima lateralidad, máxima propulsiva, llega al punto medio, lateralidad nuevamente derecha, regresa a la derecha y nuevamente regresa aquí y va a ser un otro tipo de diagrama. Vamos a ver qué nos hace, ¿ya? ¿Qué nos hace movimiento bordeante en el plano horizontal, ¿ya? Entonces, el primer movimiento bordeante en el plano horizontal que agarra ambos cortes. Uno dice, mueve hacia la derecha, traza esta primera línea, ¿verdad? No, a la izquierda. A la izquierda. Traza la primera línea. De acá para acá. Vamos a caer, luego te decimos, llévalo de la máxima propulsiva, ¿no? Y nuevamente, no, cuando está a la derecha, ahora lleva la máxima propulsiva y va a retornar el punto de partida, pero en máxima propulsiva, ¿sí? En el plano horizontal. Luego, de la máxima propulsiva, ya lo dejamos ahí, nuevamente partimos del punto 3 y le decimos, mueve a la derecha, así, va a mover a la derecha, máxima propulsiva y va a unir. No te estoy pegando. Este es el plano, en el plano horizontal. En el plano sagital me botó otro plano. Y esto de acá me bota un plano, pero esto es una máxima lateralidad. Esto de acá es una mínima lateralidad. Todo sale en un plano, todo se une en un plano. O sea, estamos hablando de las máximas lateralidades y estas son las mínimas lateralidades. Unidos se van a botar en este plano. ¿Sí? Este es en el plano horizontal. ¿Ya? No haces otros movimientos. Este es el movimiento funcional. En este plano horizontal. ¿Sí? El plano horizontal de botar. Más o menos para ir entendiendo cómo se forman estos planos en los movimientos bordeantes de máxima lateralidad, del máximo movimiento. ¿No? Estamos hablando. El anterior era máxima apertura, cierre. Ahora estamos hablando de la prioridad máxima, la prioridad derecha, propulsiva derecha, izquierda, propulsiva y derecha se va a botar. Y ese es el movimiento funcional en ese plano. ¿Ya? Y ese es otro tipo de movimiento bordeantes en el plano vertical. Movimientos bordeantes superior izquierdo, movimiento bordeantes apertura lateral izquierda, movimiento bordeante superior derecho. Son 4 movimientos. Entonces lo llevas, le dices al paciente máxima interpretación y de ahí llévalo a la máxima lateralidad derecha, lo mandas acá y de ahí haces una apertura máxima a partir de la máxima lateralidad y ya botas. Y de ahí ciérralo, pero llevándolo a la máxima lateralidad izquierda. Al otro lado, le bota este diagrama. Este es el movimiento bordeante de máximas movimientos en este plano vertical. Son los movimientos máximos. Y eso te va a botar en el plano. En este caso estamos hablando del plano vertical. ¿Están entendiendo? No se ve Casi, ¿no? Vean que es la segunda, ¿qué tal? Están haciendo otra. Ya te veía. Bueno, más o menos es así, ¿no? Te va a marcar derecha, apertura, izquierda, máxima y apertura. ¿Ya? Va a botar el plano los movimientos funcionales empiezan y terminan en una máxima interpretación. Y ahí están involucrados, pues, aparte de que está involucrado el ADN, está involucrado pues, los diferentes músculos de la masticación y los diferentes ligamentos. ¿Ya? Entonces, son movimientos funcionales.
de colores. Movimientos volteantes, como les decía, estos son los planos, los diferentes planos, ¿no? Donde la mandíbula hace todos los movimientos en estos planos tridimensionales y te va a, cuando hacemos movimientos extremos, tanto en apertura, anterior, posterior, en el plano sagital te va a mostrar Tomar, faltan 15 un minutos. diagrama. José, por ejemplo. Y acá en los resultados te va a mostrar otro tipo de diagrama y acá otro tipo de diagrama y movimientos extremos. ¿Ya? Me voy a dar. Todo por 4. Bien. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Son cosas que a veces un poquito engorrosas, pero si la captan, lo de los planos, el por qué, las tienen. ¿Cómo era lo de máxima lateralidad? Máxima lateralidad es cuando tú estás normal, en estado normal. Ese es el plano horizontal. Ya sé que bueno, entonces tú estás en una máxima interpretación. Muerte, normal, muerte. Le vas a decir ídolo, empiezas a la derecha. Todo lo digas a la derecha, pero sin abrir la boca. Porque estás en un plano horizontal. Cuando abres la boca, ya estás en un plano sagital. Ídolo a la derecha, ahí. Lo máximo. Y ahí el patrón te marca uno. Luego, en la máxima lateralidad, llévalo ahora hacia adelante. Sin abrir la boca, inclusive. Y te va a marcar otra. Llega. Y de ahí, llévalo a la izquierda. ¿De acuerdo? Y de ahí, como estás en máxima lateralidad del lado izquierdo, ahora sí llévalo al punto de inicio. Y te va a marcar ese plano en el plano horizontal. Pero si tú hablas máxima lateralidad y abres la boca, ya estás en el plano sagital, es otro plano. Y te va a botar la otra figura. ¿Captaste? La figura. Sí. ¿Ese es el vertical? ¿Ah? ¿Ese es el vertical? Sí, el vertical. Y en el sagital. Y el más conocido es el diagrama de Poisson. El diagrama de Poisson, ¿no? Donde empiezas en apertura, máxima adelante. De ahí parte en relación céntrica, la vertiente verticales, horizontales. Te bota el diagrama de Poisson así. ¿Lo explicas un ratito, no? ¿La captaron? Sí, ¿no? ¿Te agarraron? Perfecto, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Ahora en la práctica, conforme vayamos pasando la práctica, vamos a ir repasando eso. La cosa que ustedes se van metiendo en su cabecita, el tema, la carta, no es nada difícil. Pero es entenderlo. Entonces, si ustedes entiendan, ya lo hacen más sencillo. ¿Sí? Por ahí estaba la asistencia, chicos. ¿Quién tiene la asistencia? ¿Alguien falta firmar?